Jesús, pasen ustedes. Ocupen su lugar. Pónganse cómodos, pero no se duerma. Ya sé que hace hambre, pero no abuse de la paciencia y misericordia del Señor. Antes de entrar en materia, es cierto que cuando el pastor no está, pues siempre hay un porcentaje considerable que sigue el ejemplo del pastor, ¿no? No me refiero a la fe, sino al ausentismo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes platican con algún hermano de la iglesia que obviamente no sea su familiar entre semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un mensaje de hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo va tu espiritualidad? ¿Cómo va tu fe? ¿En qué vas? ¿En qué estás? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué parte de la porción de la Escritura estás meditando? ¿Sí tenemos ese tipo de conversaciones o estamos viendo cuándo vamos a ir al cine, cuándo nos vamos a juntar para una salidita? No es malo en sí mismo, pero hablamos del énfasis, ¿no? ¿Cuál es el énfasis de nuestra conversación con nuestros hermanos en la fe? Que debería de ser netamente y principalmente espiritual y también de hermandad. Entonces, el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Un compañero para el camino. Y compañero no me refiero a varón, sino me refiero a la persona en sí misma. Y vamos a ir trazando, si tiene su Biblia, ahora le vamos a dar un pequeño uso a los mapas. Si usted tiene en la parte de atrás el privilegio de tener unos mapas, busque el mapa de los viajes misioneros de Pablo. Vamos a meditar un poco acerca de aquellos varones que acompañaron a Pablo durante sus viajes misioneros, algunos matices, algunos aprendizajes, algunos detalles que tal vez se han pasado por alto o que tal vez no todos conozcamos, pero veamos qué dice la Escritura para nosotros en medio de toda esta hermandad que existía. Y comenzamos desde Hechos capítulo 13, lo voy a estar leyendo en algunas partes, parafraseando algunas otras, pero sin perder el contexto del hilo de la conversación, que es el compañerismo que Pablo tenía dentro de sus propios viajes misioneros. Pablo empieza el primer viaje misionero, particularmente en este capítulo de Hechos. Y si usted ha estudiado un poco más allá de la vida de Pablo, Pablo tuvo una conversión antes de los 30 años y únicamente pasó 30 años en el ministerio. Es decir, Pablo se presume que muere entre la edad de los 55 y 57 años de edad. Y no porque él quisiera o se descuidara o tuvo una enfermedad o algo por el estilo, sino al final comentaremos un poco acerca del final trágico pero glorioso que tuvo el apóstol Pablo. Pero pasó 30 años navegando el Mediterráneo. Tal vez nadie conocía tanto la parte sur de Asia como el Mediterráneo como Pablo lo conocía. Y empezamos en el primer viaje misionero, y dice la Escritura que Pablo empieza el primer viaje misionero junto con otro personaje llamado Bernabé. Este personaje llamado Bernabé, si usted ve en su mapa, al lado de lo que está actualmente lo que es Siria, hay una pequeña isla que se llama Chipre. Comentan los estudiosos que Bernabé era oriundo de esta isla y que particularmente es donde empiezan. El primer punto
de abordaje después de Antioquía, de salir de Antioquía, es Chipre. Y esto nos dice mucho de la influencia que tenía Bernabé junto con Pablo. ¿Vamos a dónde? Le decía Bernabé, vamos a mi tierra. Quienes tienen el privilegio de venir de provincia y que puedan comentarnos algunas anécdotas del lugar donde ellos nacieron, se criaron, nos podrán decir, a mí me encantaría que esta iglesia estuviera establecida ¿dónde? Allá, en ese lugar, o que tuviera el mismo espíritu, el mismo amor, el mismo énfasis. Entonces Bernabé, compañero de Pablo, comienzan este primer viaje misionero. Y bueno, el primer viaje misionero está marcado por muchas cuestiones. Una de ellas es la duración. Particularmente se presume que entre el año 45 y el año 49 es la duración del primer viaje misionero. Entonces, este punto de referencia en el cual ellos empiezan a navegar, llegan justamente en el verso 13, dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Más adelante veremos la disputa que ocurre entre estos dos personajes, justamente por este discípulo del Señor, que no es Juan el teólogo, no es Juan el amado, sino este Juan es el primer hombre que escribió uno de los 4 evangelios, llamado Juan Marcos. Pero en el verso 14, adentrándonos, dice, ellos pasando a Perge, ¿llegaron a dónde? Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. Usted va a ver a lo largo de los viajes misioneros de Pablo que siempre va a buscar, cuando llega a la ciudad, adivinen qué busca. Va a la sinagoga y no va a platicar con ellos. Dice la Escritura, va a discutir. Y si ustedes conocían el carácter del apóstol Pablo, el carácter del apóstol Pablo era un carácter temperamentalmente fuerte. En la clasificación de los temperamentos se puede decir que Pablo tenía un carácter colérico. ¿Sabe cómo es un colérico? No voltee a ver a su marido, amada hermana. ¿Sabe cómo es un colérico? Un colérico tiene la facultad de ser un buen líder con o sin antelación de la información. Es decir, si usted llega el lunes, si usted es un buen colérico, es un buen líder, puede llegar el lunes a su trabajo y le van a decir, ¿sabes qué? Hemos despedido al que era tu jefe, ahora tú eres el jefe. Y de a ti no te va a entrar miedo porque tu carácter colérico está dispuesto y está adentrado y diciendo, claro que puedo, es más, lo voy a hacer mejor que él. Pero los coléricos tienen una pequeña desvirtud, aunque son buenos líderes y aunque pueden tomar las riendas de cualquier administración en cualquier momento, ellos te piden tu opinión por cortesía, no porque la necesiten. Entonces, estas personas siempre van a decir, a ver, te escucho, dime. Pero van a poner su mente en otro lugar y te escuchan por cortesía, pero no te van a hacer caso. Entonces, imagínense al evangelista más capaz y más preparado y más tenaz y más audaz llamado Pablo, que el Señor lo tumba camino a Damasco y con 2 simples preguntas el apóstol Pablo se rinde ante él. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Entonces, Pablo tenía un temperamento muy fuerte. Si usted lee la carta a los Gálatas, cuando confronta a Pedro, en algunas versiones, dice, cuando se entera que Pedro está coqueteando con los judíos y despreciando a los gentiles y viceversa, entonces Pablo se enoja airadamente. Imagínese un enfrentamiento entre Pablo y Pedro. ¿Sí se lo imagina? ¿Sí se imagina a Pedro, el líder de los apóstoles? Un líder corpulento, un líder que tal vez sobrepasaba en musculosidad a otros apóstoles. Y teniendo un Pablo que tal vez era más chaparrito que él,
que la historia lo pone como una persona calva, chaparrita. Y en ese momento Pablo se levanta y diciendo, y quise golpearlo en la cara. La carta a los Gálatas dice esta parte cuando se entera de lo que Pedro estaba haciendo. Y quise golpearlo. De ese carácter era Pablo. Y de ese mismo Pablo tenemos al día de hoy un compañero que se llama Bernabé. ¿Usted cree que era fácil tener a dos líderes juntos, que tal vez eran del mismo temperamento? ¿Sí se los imagina? Es difícil, porque particularmente los coléricos tienden a casarse con melancólicos que obedecen pasivamente. Entonces, tenemos aquí a dos personajes que entran en escena en un primer viaje misionero. Y más adelante, en el verso 42, dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quién debería de rogar que el siguiente Shabbat, que el siguiente día de reposo, viniesen a hablar nuevamente? ¿Quién debería de rogar? Los judíos. Pero no eran los judíos, inclusive los judíos querían que él ya se fuera. Entonces, más adelante en el verso, dice el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? ¿Cómo prosperar en tu negocio? ¿Cómo te va a ir bien en tu matrimonio? ¿Cómo superar las dificultades de tu hijo adolescente? ¿A qué vinieron a escuchar los apóstoles? Toda la ciudad de los apóstoles. ¿Qué vinieron a escuchar? La palabra de Dios. Pero ellos, dice, los judíos, viendo la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, y no solamente eso, sino blasfemando. Eso ocurre con el poder de la palabra cuando alguien se enfrenta a ella. Martín Lutero decía dos cosas. Tienes que confrontar a la persona, porque esa persona o termina odiando su pecado o te termina odiando a ti. Una de las dos cosas tiene que ocurrir. O esa persona termina odiando su pecado o te termina odiando a ti. Y aquí ocurrió lo segundo. Empezaron a detestar a Pablo, y no solamente a Pablo, al mensaje. Pero el verso 46 dice aquí, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Cómo es hablar con denuedo? Hablar bajito, calmado, tranquilo, sereno, moreno. ¿Cómo es hablar con denuedo? Hablar a viva voz. Imagínense, y más adelante lo estaremos viendo a un Pablo hablando en un aerópago, sin micrófono. Obviamente el aerópago se presta para que el retumbar de la voz, pero aún así se necesita mucha voz. Imagínense a un maestro hablando a las orillas del mar, con todo lo que conlleva el ruido del mar cuando golpea, que 4,000 y 5,000 personas lo puedan escuchar. De ese poder es hablar con denuedo. Y dice que Pablo y Bernabé les dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se les hablase primero. Y este primer viaje misionero es el viaje de la bisagra. ¿Qué quiere decir? Que era el viaje primeramente para ¿quiénes? Para los judíos, pero la bisagra da la vuelta. ¿Y a dónde va ahora? Con los gentiles, porque eso termina diciendo Pablo. Ustedes lo han desechado y no son dignos de la vida eterna. Aquí, ahora nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles, porque así lo ha mandado el Señor. Entonces, fueron expulsados de ese lugar. Y ahora, si usted continúa particularmente el círculo, parten a Iconio. Y en Iconio también tuvieron ciertas dificultades. ¿Por qué? Por los señales y prodigios que estaban haciendo. Y dice en el verso 6, y habiendo sabido esto, que los querían apedrear y los querían literalmente matar, huyeron ¿a dónde? A Listra y a Derbe. Y dice, ciudades de Licaonia, dice, y a toda la región circunvecina. ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron a esconder? ¿Se fueron a lamentar? ¿Fueron a llorar porque los querían perseguir y matar? ¿Qué fueron a hacer Pablo y Bernabé? Verso 7 del capítulo 14. Fueron a predicar
el Evangelio. Tienes a dos personajes. A un Pablo que indistintamente de quién era él, porque el mismo apóstol Pablo, según la carta a los Gálatas, fue adiestrado 3 años en la península del Sinaí. Y si ustedes no recuerdan qué hay en la península del Sinaí, se lo recordamos, está el monte Horeb. Y si ustedes no saben y no recordamos qué es o qué hay en el monte Horeb, se acuerdan que ahí fue donde se reveló Dios a Moisés. ¿Se imaginan a qué lugar regresó el apóstol Pablo? ¿A qué lugar fue enviado después de que se le quitan las escamas con Ananías? A ser adiestrado 3 años a los pies del mismo maestro. 3 años siendo adiestrado por él. Y aún así Pablo, después de todo esto, necesita de alguien, necesita de un compañero que lo acompañe en medio de todas esas tribulaciones. Cuando usted ha predicado el Evangelio casa por casa, si es que lo ha hecho, ¿le han cerrado la puerta? ¿Le han escupido? ¿Le han aventado los perros, literalmente? ¿Qué se siente, hermanos? Imagínese si eso que nosotros sentimos, esa impotencia, todo eso que tenemos retenido de querer contestar, de pretender que nuestra carne salga y responda. Imagínese al apóstol Pablo en esos momentos, cuando estaban en Iconio y que querían apedrearlos, tuvieron que huir. Entonces aquí nosotros entendemos que un buen amigo te ayuda a huir de todos los peligros que nos pueden acechar. Ese compañero que tú tienes es capaz, y debería de serlo, de hacerte huir en lugar de meterte más en lo que él sabe que tú te estás equivocando. Debería de ayudarte a huir de todos los peligros que nos están acechando. Pero no solamente pasa esto, sino que dice más adelante que ellos empezaron a hacer milagros y que este pueblo pagano los confunde y les pone 2 apodos que en aquel entonces eran considerados dioses griegos, y le dice que ¿cómo llamaron a Bernabé? Según el versículo 12, y llamaron a Bernabé Júpiter, o Zeus, en otras versiones, y a Pablo Mercurio. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron, pues es que Dios conmigo, tú sabes, ¿no? Yo tengo muchos dones, ¿no? Es como cuando vamos y pagamos un boleto para ir a ver a un artista, ¿no? Cristiano. Imagínense a Pablo y a Bernabé pasando la charola. No, pues ya que tenemos este estatus, ya que tenemos este prestigio, pues ahora que pasen la charola, ¿no? Pero no pasa esto. Pablo y Bernabé se sienten prácticamente agobiados en estarle robando la gloria a Dios, que lo único que hacen ellos es rasgar sus vestiduras y diciendo: somos varones igual que ustedes, somos hombres. Somos seres humanos finitos igual que ustedes y nos equivocamos igual que ustedes. Entonces, después de esto, dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron ¿a quién? A la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaron que ¿qué? Que ya estaba muerto. ¿A quién de nosotros nos han golpeado por causa del Evangelio? O algo de los ejemplos que ya dimos: cerrar la puerta, nos han escupido, nos han amedrentado para que nos vayamos de su hogar. El apóstol Pablo dice en la Escritura que no solamente esto, pero dice el verso siguiente, verso 20, pero rodeándole los discípulos. Para eso sirve la iglesia, para eso servimos los que estamos a un lado. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron sus compañeros? Se levantó y se fue al hospital a lamerse las heridas. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. ¿Por qué? Porque tenían
que anunciar el Evangelio. ¿Cuál era el objetivo principal de este par de hombres de Dios? ¿Cuál era el objetivo principal? Predicar el Evangelio. En medio de las aflicciones, en medio de todo lo malo, en medio de todo lo que nos circunda, nuestro deber principal debiese ser siempre predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es menester que cada uno de nosotros prediquemos el Evangelio a todas las personas con las que nos podamos encontrar. Y ya lo ha dicho nuestro pastor, si no eres capaz de predicar el Evangelio con tu boca, mínimo comporta tu ser, tu cuerpo entero y predica el Evangelio con ello. El apóstol Pedro le dice a las mujeres casadas que sin ninguna palabra de ellas puede ser que el varón que está con ellas se convierta por el testimonio que ellas pueden dar. Entonces imagínese, no solamente la palabra, sino también el testimonio también predica por nosotros y predica más fuerte, ¿no es así? Predica más fuerte que las palabras. Entonces, todo este viaje termina en Derbe, pero justamente nace ¿en dónde? El primer viaje misionero nació ¿en dónde? En Antioquía, donde según el escritor fue la primera vez que se les llamó como cristianos. Entonces Antioquía, amada iglesia, se convierte en el cuartel general después de haber sido expulsados de Jerusalén. Porque justamente el apóstol Pablo, cuando empieza la persecución, ocurre que todos los que estaban reunidos en Jerusalén huyen a otras iglesias, huyen a otros lugares, a formar iglesias. Y por eso dijo, hay en Damasco, también hay otras iglesias, déjame ir para allá. Porque eso es lo que causa la persecución. Si usted lee la historia de la iglesia, se dará cuenta que cada 20 años los emperadores romanos perseguían tenazmente a la iglesia y los desaparecían del lugar donde estaban, y tal vez quedaban unos pocos por ahí, pero hacia donde iban los que realmente eran cristianos y se asentaban en otra ciudad, ¿qué creen que era lo primero que hacían esos cristianos que habían sido desplazados? Predicar el Evangelio. Y de esa manera fue que durante los primeros 5 siglos, Asia, Europa, Medio Oriente, el norte de África, gozaron de un despertar y de un avivamiento totalmente poderoso. Pero justamente fue los 2 primeros siglos, llegando casi al año 300, donde las persecuciones, donde el quemarlos en la hoguera, donde asesinarlos, donde decapitarlos, donde hacer todo eso, lo único que hacía era que avivaba el fuego del amor en la iglesia. ¿Usted cree que necesitemos una persecución aquí en México para afianzarnos en nuestra fe? Yo digo que sí. Pero vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa y eso nos hace tirarnos en una hamaca y decir, pues no voy hoy, voy mañana o voy dentro de 8 días. Pues bueno, no puedo ir esta ocasión, pues ahí cuando pueda. Y debería, de verdad, no sé si a usted le pasa, amada iglesia, pero debería de dolernos el no poder ver a nuestros hermanos, el no poder bendecirles, el no poder salir bendecidos de parte de ellos, el no poder estar con ellos afilándonos unos a otros. Y por ejemplo, yo ya desde este momento me duele, le digo a mi esposa en la semana, le digo, voy a salir de viaje, no voy a estar una semana entera, regreso hasta el sábado en la noche de la siguiente semana, pero me duele no estar en la iglesia. Me duele no verles, pero le ruego sus oraciones por nuestro cuidado también. Pablo termina su primer viaje misionero y lo termina de esta manera, en la cual fue apedreado y no conforme con ello, se levanta y al siguiente día vuelve a predicar el Evangelio. Amada iglesia, no importa las veces que te hayas caído, no importa las veces que tu mismo pecado te haya derribado, no importa las veces que el mismo Señor haya permitido ponerte a prueba. Estamos a tu lado para levantarte, ¿no es así?
Estamos a tu lado para levantarte. Y están a mi lado para levantarme. Porque para eso estamos llamados. Y esto no termina aquí. Comienza el concilio en Jerusalén en el capítulo 15. Y en el capítulo 15, verso 19, una de las cláusulas que se da en el concilio es de que no se inquiete a los gentiles a que se convierten a Dios de la manera en la cual se hacía de circuncidar, de guardar fiestas y de todo lo que ya nosotros conocemos. Pero acompáñenme al versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, vamos otra vez a visitar, vámonos al segundo viaje misionero. Pero Bernabé quiso que se llevaran consigo ¿a quién? Al desertor. Y si usted se acuerda, hay un joven en los evangelios que cuando llegan a aprender al maestro, estaba cubierto con una sábana y le arrancan la sábana porque se echó a correr y dice, y ese joven estaba desnudo porque le quitaron la sábana. ¿Y saben quién era ese joven? Era Juan Marcos. No era de los 12, pero estaba ahí. No era del círculo cercano del maestro, pero estaba ahí. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por esto en el ministerio? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que pues yo voy a la iglesia, pero soy como un invisible? Porque ni hago, ni me dejan hacer, porque no estoy, porque sí estoy, y porque se sienten invisibles. Pero créanlo, amada iglesia, no es porque el pastor lo haga a propósito, porque depende de nosotros y depende de Dios. El pastor abre la convocatoria. Tenemos nueva elección de directivas. ¿Quién de los que no han estado le van a entrar? Y volvemos al mismo punto. Nos quejamos de aquello que nosotros mismos provocamos. Seamos como Juan Marcos. Y no me refiero a la deserción, porque más adelante veremos que Pablo le aconseja a Timoteo traer consigo a Marcos. Pero en este momento hay una disputa. Y si usted, retomando el tema del carácter, del temperamento colérico que tenían tanto Bernabé como Pablo, más Pablo, llegan a una disputa diciendo, Pablo no le parecía llevar consigo a este que se había apartado desde Panfilia. Es decir, llegamos a la isla de Chipre y luego cuando volvemos a tocar tierra después de esa isla, ahí se apartó. Si usted lo ve en su mapa, digo, porque yo aquí estoy tomando esta Biblia, estoy viendo el mapa, después en el segundo punto, Juan Marcos se aparta y esto le causa una parte muy colérica, porque esa es una característica de los coléricos. Si un colérico me dice a mí, oye Josué, y yo soy tal vez muy bonachón y flojo y no me gusta trabajar, y me dice, Josué, oye, ayúdame a cargar el púlpito. Y yo le digo, sí, ahorita, aguántame, ahorita regreso. ¿Qué cree que va a hacer el colérico? ¿Cree que me va a esperar? El colérico va a decir, pues yo puedo y... Ese es un temperamento del colérico. Entonces, Pablo estaba diciendo, yo no lo necesito. Y no lo quiero otra vez para que me vaya a hacer lo mismo de nuevo. ¿Creen que Pablo no pecaba? Por eso Pablo decía a los romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo soy el más grande pecador que todos ustedes. ¿Se imaginan palabras de este nivel diciéndolo de un evangelista de primer nivel? ¿Qué podríamos decir nosotros, amada iglesia? Empieza el segundo viaje y dice aquí que hubo tal desacuerdo. Imagínense, ¿cuál fue la discusión? No fue de, vamos a echarnos un volado, un disparejo y a ver quién se lo lleva. Dice el verso 39, hubo tal desacuerdo. ¿Cómo se imaginan esta discusión entre Pablo y Bernabé? Después de haber pasado 4 años juntos. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Fuerte? ¿Acalorada? ¿Tenaz? Es como si pusiéramos 2 escorpiones en una pecera, ¿no? A ese nivel, poner a 2 dragones de ese tamaño, en el cual eran
Pablo y Bernabé. Pero dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que mejor decidieron separarse. ¿Usted ha perdido un amigo o ha dejado un amigo en el transcurso de su vida? ¿Un amigo que haya considerado amigo? ¿Le ha dolido? Duele. Junior asienta muy fuerte de que sí, porque ha dejado amistades de más de 18 años en su país natal y se siente desgarrador. Entonces aquí hay una separación, aquí hay un duelo, y el primer duelo es en el cual uno toma la decisión de llevarse a Marcos y navegar a Chipre, y reiteramos, ¿de dónde era Bernabé? De ese mismo lugar. Pero es gracias a este desacuerdo, gracias a este esta pequeña muestra de temperamentos, que empieza el segundo viaje misionero, que para los historiadores es uno de los viajes más importantes, donde se empiezan a establecer iglesias, de las cuales tenemos cartas aquí, como Tesalónica, como Filipos, como con la iglesia en Corinto, y también hay una ciudad muy hermosa que se llama Berea, y usted ya sabe a qué me refiero. Entonces empieza su viaje. Ahora Pablo escoge a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Y dónde empiezan? Empiezan por Siria, Cilicia, y no solamente eso, que no, empiezan a confirmar a las iglesias. Y gracias a esta discusión, porque yo me imagino que nuevamente Bernabé, ¿a dónde quería ir? A casa, al lugar nativo, al lugar donde nació, a donde era ese lugar de origen. Pero Pablo ahora toma hacia el norte y conoce a una persona que también le dedica 2 cartas. Y dice en el verso 1, capítulo 16, después de llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo que los historiadores dicen que tenía la edad de 18 años, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Mujeres, tenemos tanto que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos tanto que amar a nuestros hijos que no podemos estar perdiendo el tiempo en redes sociales, en chismes, en el celular, en cuestiones que no están siendo benéficas. Ahora, más adelante dice, continuamos con el viaje de Pablo, y voy a tratar de acortarlo por el tiempo. Dice en el verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué creen que pasó esto? Pablo quería ir más al norte de Asia, quería ir más al norte, pero el Espíritu dijo, no, Europa. Dice, verso 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. ¿Y qué pasó en el verso 9? Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia, ¿y qué? Ayúdanos. Y Pablo, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y si usted ve la ruta de Macedonia, de todo lo que tiene que ver, empezamos con las iglesias de Éfeso, Pérgamo. Y si usted toma en cuenta estas iglesias, era el círculo donde Juan, el evangelista, dedica 7 cartas. Y estaban en esta parte de Asia Menor. Pero no solamente aquí, sino que se van más a la parte del poniente y empiezan a llegar a Tesalónica, a Berea, descansan en Corinto, lugares estratégicos donde el apóstol Pablo predicó el Evangelio, y gracias a ese viaje, el día de hoy tenemos cartas que poder estudiar y que nos siguen enseñando muchas cosas. Pero ¿qué pasó en aquel lugar? Y bueno, cuando llegaron a Filipos, dice, zarparon de Troas, verso 11, vinimos también rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Filipos particularmente era una ciudad considerada
de retiro militar. Casi, o la mayoría del pueblo eran militares retirados. Y bueno, aquí ocurre un milagro. Verso 14, una mujer llamada Lidia, que el Señor le abrió el corazón. Y cuando fue bautizada, ¿qué creen que pasó? Lidia los obligó a quedarse. Los obligó a quedarse. Cuando usted tenga la fortuna, cuando usted tenga el favor de hospedar a alguien, aprovéchelo al máximo. Aprovéchelo al máximo. Cuando venga algún hermano que sea invitado, sea el primero en decir: hermano, quiero que se hospede conmigo. Tal vez no tengo la mejor casa, tal vez no tengo el mejor lugar, pero tendrá la mejor atención que él pueda recibir. Porque Lidia no desaprovechó su momento y dijo: quédate. Les obligó a quedarse. Pero, ¿qué pasó aquí? Dice que más adelante, dice el verso 19, pero viendo sus amos, porque después llega otra mujer que le sacan el demonio, y esta mujer era la que traía mucho dinero, dice: estos hombres judíos alborotan en nuestra ciudad. Verso 22, el pueblo se agolpó en contra de ellos, y los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. ¿Cuántos azotes les daban en aquel entonces? 39 azotes. Y no era una vara de esas delgaditas que desgajaba nuestro papá con toda la delicadeza y con la maquinación de decir: ya sé que en su espalda va a quedar grabado, sino eran completamente una forma de azotes que desgarraba la piel. Entonces dice: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se pusieron a llorar? ¿Se recriminaron uno al otro? Pablo dijo: mejor hubiera ido con Bernabé y aguantar al desertor de Marcos. Me hubiera ido con ellos. ¿Hubo reproches? ¿Qué hubo? Y dice: después de esto, dice verso 25, y para medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaban himnos. Y no solamente esto, y no cantaban como cuando nosotros vamos, o hay gente a nuestro alrededor que cantamos así bajito. Era tal el canto, era tal el gozo que ellos tenían, que dice que los presos que estaban al lado los escuchaban. De esa magnitud era la fe de un Pablo que contagiaba, en este caso, a un Silas. Ahora, esto ocurre y después el terremoto. Y conocemos nosotros la historia que el carcelero se quiere matar porque pensó que todos, dicen: si no me mato yo, de todos me van a matar. Entonces, pues de una vez, ¿no? Para no sufrir tanto. Y no solamente ocurrió ese milagro de que él no se mató, sino que Pablo le predica el evangelio. Y llega el evangelio a la vida de esta persona, y no solamente él, sino de su casa. Pero en el verso 40 dice: después de haber salido de la casa, ¿a dónde regresaron? Casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Les consolaron y se fueron. ¿Por qué cosas debemos de consolarnos nosotros, amada iglesia? A veces nosotros desestimamos los sentimientos del hermano. A veces nosotros decimos: ay, hermano, no seas infantil. ¿Cómo que estás triste por esas miniedades? ¿Cómo que estás triste por estas cuestiones banales? No inventes, o sea, esfuérzate y sé valiente. Y hasta nos sale como que lo evangélico, ¿no? Pero no estás tomando en cuenta que tal vez la persona tiene otro tipo de temperamento al tuyo y es más susceptible y es más sensible a ciertas cuestiones que tú puedes considerar banales o superficiales. Debemos de tener tacto, debemos de tener cuidado. Entonces, debemos de consolar. Si el hermano está triste, por la razón que esté triste, nuestra obligación principal es consolar. Después de aquí se van y dice que parten a Tesalónica, y dice en el verso 4 del capítulo 17, y algunos de ellos creyeron y se sentaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles y no pocas. Entonces los judíos que no creían, nuevamente, ¿qué hicieron los judíos? ¿Cuál es la característica de los judíos en estos pasajes?
celosos, resentidos y amargados. Dice, tomaron consigo ¿a quiénes? ¿A quiénes tomaron? A unos que estaban reteocupados. Dice la Escritura, estaban ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de un hombre, procurando sacarlos del pueblo. Obviamente, al varón de la casa lo aprenden, el varón paga la fianza y sale sin ningún problema. Pero después de esto, esta persecución procura en la historia que Pablo y Silas vayan a un lugar llamado Berea. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Dónde estaban ellos antes? En Tesalónica. ¿Sabe usted que Tesalónica, las cartas que Pablo escribió, los primeros 3 capítulos de la primera carta es agradeciendo la fe de ellos? Tesalónica es una de las iglesias modelos que Pablo casi no tiene ningún reproche que darles. Y ocurre en este viaje, en este segundo viaje misionero. Y dice, verso 11, y estos eran más nobles acerca de los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban allá en Tesalónica. Imagínense cómo era la iglesia en Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada 8 días, ¿cierto? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran de esta manera. Ponían en tela de juicio lo que había dicho ¿quién? Pablo. ¿Cuánto más debemos de poner en tela de juicio nuestros propios pensamientos? Y dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero los judíos tenían, creo que, motocicletas, porque se trasladaban en calidad turbo. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que estaban en Berea, ¿qué hicieron? Vámonos para allá. No importa si es de noche, no importa si es Shabbat, nadie se va a enterar que estamos quebrantando el Shabbat, todos deben estar dentro de sus casas. Vamos hacia allá, vamos hacia Berea, vamos a alborotarlos. Pero Pablo llega a Atenas. Y en Atenas empieza a discutir en la sinagoga de los judíos. Y esta era una cuestión primordial en Pablo. Pablo, primeramente, si se dan cuenta, en el capítulo 13, llega a hablar. Pero después de que después de que él desprecia, ya diciendo, ustedes ya no más, ahora nos volvemos hacia los gentiles, de aquí en adelante, cada que Pablo entraba en una sinagoga judía, ya no entra a hablar, entra a discutir. Por eso dice en el verso 17, así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pero después de esto lo invitan al Areópago, y aquí es donde este fragmento es el discurso de Pablo al Dios no conocido. Y es cuando él empieza a tomar esta parte. Después de esto va a Corinto, y en Corinto dice el verso 2, capítulo 18, y halló a un judío llamado, ¿cómo? Aquila, y a su mujer Priscila. Este matrimonio predicador, porque eran los dos juntos, un matrimonio que predicaba el evangelio. La Biblia no dice si tenían hijos o no tenían hijos. Y si tal vez lo tenían, ya eran grandecitos para valerse por sí mismos. Y este matrimonio lo que decide hacer es ¿qué? Predicar el evangelio. Porque a este matrimonio los corrieron de Roma. Dice más adelante que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y Pablo fue a ellos. Y no solamente fue a ellos en el evangelio, sino fue a ellos, ¿por qué? Porque eran compañeros del mismo oficio. ¿Usted no se compagina más con aquel que habla su mismo lenguaje? Me refiero a laboralmente hablando. Nos entendemos más. Podemos platicar de más cosas y de más curiosidades que con aquel que tal vez no comparte el mismo trabajo que nosotros. Pero Pablo encuentra a este matrimonio, y este matrimonio más adelante va a encontrar a Apolos. Y Apolos no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y este matrimonio sirve de conexión entre un Pablo y un Apolos.
Entonces, Pablo dice, verso 8 del capítulo 18, y Crispo, principal de la sinagoga, creyó. ¿Hubo fruto o no hubo fruto? Hubo fruto, fue el principal de la sinagoga que creyó y también con él su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se detuvo allí 1 año y medio. ¿Se imagina 1 año y medio predicando todos los días? En alguna parte del horario tenía él que trabajar porque Pablo se autosustentaba. Él también recibía con amor las ofrendas, pero él tenía que trabajar, porque él decía, el que no trabaje, que no coma. Entonces, también él tenía que hacerse un espacio para predicar el evangelio. Verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, ¿quién era? Dice, el principal de la sinagoga también, lo golpeaban delante del tribunal. Pero bueno, a Galión no le hicieron nada. Pero más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de que despidió a los hermanos, y navegó a Siria, y con él, ¿quién fue con ellos? Priscila y Aquila, el matrimonio ejemplo, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, ¿qué hacía Pablo? Discutía con los judíos. ¿Ha escuchado a aquellos evangélicos sensacionalistas que dicen que la Biblia no es para debatir? ¿Qué dice la Escritura? Judas 3 dice, contendáis ardientemente por la fe. Entonces Pablo termina aquí y deja en Éfeso. Si usted sabe la historia de Éfeso, el apóstol Juan, el teólogo, era el pastor de esta iglesia, que después Timoteo llegó a ser pastor de esta misma iglesia. Entonces, el segundo viaje misionero está lleno de tantas cosas y tantos matices y tal vez más detalles que se me pasan por alto por el tiempo. Y terminamos con el tercer viaje misionero, que es más corto. Y justamente este tercer viaje misionero tiene una duración aproximada de 5 años, entre el año 52 y 57, porque el segundo viaje empezó en el 49 y terminó en el 52. ¿Pablo se tomaba vacaciones? No, porque tal vez en la revelación del monte Oreb, el Señor ya le había dicho cuándo iba a morir. ¿No lo cree así? Por eso en la carta a los Corintios dice, y me fue revelado un misterio que no puedo revelárselos, para que no se ensoberbezca ya mi soberbia de lo que ya está. Pero si algo les puedo decir, que mejor me voy a gloriar en ese hombre, porque el Señor le había dado una probadita de lo que él sería ya cuando estuviera glorificado. Esa probadita diciendo, en este hombre no me voy a gloriar en nada, pero de ese hombre sí me gloriaré. A ese hombre es al que aspiro, a ese hombre es al que espero. Y por eso Pablo decía con toda la seguridad, mejor es estar muerto, ya estar con mi Señor, ya quisiera estar con Él, pero por causa de ustedes seguimos aquí. Y justamente cuando llega a Éfeso conoce a Apolos en el verso 24 y capítulo 19 dice en el verso 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ese Pablo no se estaba quieto. Pobres sinagogas de los judíos, ¿cómo les iba cada que Pablo llegaba con ellos? ¿Se imagina? Al que guardaba perfectamente la ley, mejor que cualquier fariseo, llegaba a discutir con ellos. Pero justamente en esta iglesia en Éfeso ocurre un alboroto en el cual, pues bueno, tuvo Pablo que viajar a Macedonia y a Grecia. Y en este capítulo 20, al parecer, todo el capítulo 19 no menciona a ningún apóstol que va con él.
Pero en el capítulo 20 nos revela quién iba con él. Y dice, después de que cesa el alboroto que ocurrió en Éfeso, dice, fueron a Macedonia, y en el verso 3 dice, después de estar allí 3 meses, y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, dice, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y lo acompañaron hasta Asia. ¿Quién iba con él? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Iba solo Pablo? Llegó el momento en el cual Pablo entendió que tenía que hacer discípulos. Ya compartió la experiencia, ya compartió la vivencia de estar con un Bernabé y con un Silas. Ahora él tiene que enseñar, tiene que capacitar, tiene que hacer discípulos, porque Pablo sabe que su fin está cerca. Amada iglesia, ¿ustedes saben si su fin está cerca? No lo sabemos, y a veces eso nos lleva a tener cierta soberbia de decir, bueno, cuando yo tenga 60, 70, 80 años, por la gracia de Dios haré esto o aquello, cuando ya me jubile haré esto y aquello. ¿Qué dijo el Señor Jesús de este tipo de soberbia? Cuando un joven decía, trabajaré y almacenaré en graneros, y cuando todo esté lleno le diré a mi alma, descansa, sáciate de todo el trabajo de tus manos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Necio, necio. ¿Cuántas veces somos necios, amada iglesia, en nuestra vida y no nos damos cuenta? Pero Pablo, dice, se empieza a despedir. Este tercer viaje misionero es el viaje de despedida de Pablo. Y dice, verso 16 del capítulo 20, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, porque quería dónde estar Pablo en el día del Pentecostés, si le fuese posible. Él sabía que si pasaba a Éfeso, estaba Priscila y Aquila, estaba Apolos, estaba Timoteo, estaba inclusive tal vez el apóstol Juan. Y obviamente sabes que esas visitas no gustan, no saben. Más cuando has invertido tiempo, dinero y quieres quedarte mucho tiempo. Y Pablo diciendo, tengo que pasarlo de largo, me quebranta, me duele el corazón, pero tengo que pasarlo de largo, porque hay un objetivo más primordial, que es estar en el día del Pentecostés. Y dice, verso 22, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero, dice, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Verso 25, oye aquí, ahora, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto entre todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que él le decía, que no verían más mi rostro, le acompañaron al barco. Pablo ya sabía cuál iba a ser su fin. Y lo dice más adelante, capítulo 21, verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, después de la profecía que le da Ágabo, que no subiese a Jerusalén. ¿No fue lo mismo que le dijo Pedro al maestro? Maestro, no vayas, quédate con nosotros. ¿Y qué le respondió el maestro a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, interrumpes el plan de Dios. Pero Pablo, con amor, les dijo, Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por el Evangelio? Esto no es un club social. Esto no es un lugar donde te vienen a hacer sentir bonito y que te hagan sentir bien halagándote. No.
Este es el lugar de capacitación que nos adiestra para ir allá afuera y morir si es necesario por el causa del Evangelio. Acompáñeme a Timoteo y veamos las últimas palabras del apóstol Pablo. Aquí termina el tercer viaje misionero y Pablo ya no estaba solo, pero ahora estaba adiestrando a los demás discípulos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Vea a un apóstol Pablo metido en un calabozo profundo, sin ventilación, frío, puesto en cadenas en manos y pies, escribiendo lo siguiente, diciéndole a su hijo Timoteo: procura venir, verso 9, 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Nuevamente alguien me rompió el corazón, pero he aprendido. Dice, Demas se ha ido amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo uno está conmigo, el escritor que está relatando mi biografía. Solo Lucas está conmigo. Y después de tantos años, ¿qué le dice? ¿Cuál era el concepto que ahora tenía de Juan Marcos? Tal vez en el segundo viaje de Bernabé, tal vez Juan Marcos se redimió y tal vez ahí, en esa segunda oportunidad que Bernabé sí le estaba dando, ahora sí terminó el viaje misionero y tal vez continuó por más lugares. Inclusive la muerte de Juan Marcos también es trágica, igual que los apóstoles. Y le dice a Timoteo, tráete a Marcos, tráele contigo. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un inútil y ahora es útil para el ministerio. ¿Cuántas oportunidades damos nosotros a las personas? ¿Cuántas oportunidades le das tú a tus hijos cuando se equivocan en una cosa? ¿Cuántas oportunidades le das a tu cónyuge por el simple hecho que no te entiende? Tiempo después Pablo dice, tráete a Marcos. Ese desertor, sí, ahora ha aprendido la lección. Es útil, es muy útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Y dice, verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y no nada más eso, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Verso 21, procura venir pronto a verme antes del invierno. Y no solamente esto, sino del verso 19 empieza a decir, ¿te acuerdas de Priscila y Aquila? ¿Sabes quiénes son? Bien que lo sabes, ellos te saludan. Y no solamente ellos, también la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué había hecho Pablo? Después de un Bernabé y después de un Silas, ahora hizo una capacitación exhaustiva de discipulado. ¿Y qué hizo? Puso pastores en cada uno de estos lugares. Y dice el verso 21, regresamos, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. Los historiadores dicen que esta Claudia era la esposa de Pilatos, que 2 años después de la muerte del Señor Jesús lo abandonó. Claudia Prócula, aquella que tenía toda la vida regalada hasta el fin de sus días, dejó su lugar prominente para seguir el cristianismo y se convirtió. Y ahora era ferviente, inclusive los historiadores dicen que aparece y es mencionada por el apóstol Pablo. Y cerramos con esto, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Bernabé? ¿Cuántos de nosotros tenemos un Silas? ¿Cuántos de nosotros estamos forjando a un Timoteo? Porque nuestra vida no está comprada. Porque nadie nos garantiza que el día de mañana amaneceremos. Nadie nos garantiza que el día dentro de 8 días nos veremos. Nuestro hermano Jorge decía algo muy cierto. Hermano, nos vemos dentro de 8 días. Y si no, nos vemos en el reino. Y nos causaba risa, pero tiene mucho de cierto. ¿Cuántos de nosotros tenemos un compañero que sopesa nuestras cargas? ¿Cuántos de nosotros tenemos un compañero que tal vez somos del mismo carácter y está ahí con nosotros dándonos más luz? ¿Cuántos de nosotros tenemos a grandes compañeros a nuestro lado que podemos decir son hermanos en la fe y valen la pena? Mira a su hermano que está a su lado.
Mira a su hermana que está a su lado y dígale, vales la pena en el nombre del Señor. Vales la pena como hijo de Dios. Vales la pena. No importa lo que hayas hecho. No importa dónde estés. No importa cuánto te hayas fallado. No importa. Vales la pena. Porque si para Dios valió la pena matar a su hijo, sacrificarlo en una cruz por causa tuya, ¿cuánto más para nosotros debemos perdonar a nuestro hermano? Póngase de pie y abrace a su hermano. Dele gracias a Dios por ese hermano que está a su lado, porque ese hermano sopesa nuestras cargas, porque ese hermano sopesa nuestros viajes, porque ese hermano está con nosotros en todo momento. Que nadie se quede sin abrazar a un hermano o una hermana. Abrace a su hermano, abrace a su hermana y vamos a orar por este compañerismo que hay en esta iglesia de Villada. Que nadie se quede sin estar abrazado. Abrace a alguien. Y si no se deja, jálelo. Póngase en modo Pablo colérico y diga, ven para acá. Dele gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana que sopesa nuestras cargas en el Señor. Paz a ustedes.